Vamos a dar por inaugurado este tercer ciclo año 2025 de este vigésimo seminario internacional que tiene como título Construcción Digital, cómo el escaneo 3D está cambiando la forma en que entendemos los espacios. Esta presentación va a estar a cargo de la maestra arquitecta Fátima Barrera. Ella es maestra en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México en vinculación con el Centro de Ciencias de la Complejidad por su investigación, estudio neurocientífico aplicado a la arquitectura, la relación neural entre forma y sensación, licenciada en diseño arquitectónico por el Centro Universitario de Comunicación, para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero. Siempre es un altísimo honor contar con la participación de una maestra, de una dama, de una profesional, quien nos acompaña desde el hermoso y hermano país de México y desde su fundación del instituto, desde su creación del año 2023, ella ha estado siempre con nosotros en diferentes proyectos. Y la verdad, debemos escuchar a una dama de su nivel por el valor que tiene sus presentaciones, sus ponencias y por sobre todo este campo que ella conoce, maneja muy bien por el trabajo que viene realizando. Puede hacer usted el uso de la palabra, maestra arquitecta Fátima Barrera. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos. Qué bueno que están por acá. Siempre encantada de estas bienvenidas tan calurosas por parte del instituto. Y bueno, el día de hoy es una presentación eh, que, bueno, tiene mucho esta parte académica que al final del día es lo que queremos transmitir, ¿no? El conocimiento relacionado con cuestiones, obviamente, que llevo a cabo en mi vida profesional y que al final del día, pues desembocan precisamente en estas provocaciones de diálogos, de charlas, para al final del día poder pues complementarlo, compartirlo con colegas y con gente que esté interesada en este mundo de la tecnología vinculada a la industria de la construcción, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante y es precisamente este tema del escaneo 3D, que es parte justo de uno de los servicios que está empezando, digamos que a tener muchísimo eco, yo creo que en muchísimas partes del mundo con relación precisamente a los espacios, ¿no? Y cómo estos van de alguna manera a cambiar la estrategia que se sigue con relación a, pues, evidentemente, la gestión de los proyectos, ¿no? Y cómo al final del día podemos tener pues cuestiones más precisas, más estudiadas y que tengan al final del día pues un desenlace estadístico correcto hasta en las finanzas, ¿no? Entonces, se vuelve muy importante precisamente esta perspectiva del escaneo 3D. Y antes de eso, me gustaría, pues obviamente, abordar ese tema, ¿no? ¿De qué se trata el escaneo 3D y por qué de alguna manera ha revolucionado, pues, la forma en que estamos documentando los edificios o en la manera en que estamos comprendiendo el espacio? Entonces, gestionar el espacio físico para las personas que nos dedicamos a la arquitectura, al final del día requiere de pues muchísima estrategia. Y en la medida en que se tengan las herramientas correctas, en esa medida también somos más eficientes, ¿no? Y procuramos pues precisamente que todas esas geometrías que son trazadas en el despacho, pues puedan al final del día tener las condiciones reales, que puedan tener las estructuras que se requieren y que generen una representación digital tridimensional que sea lo suficientemente útil para poder al final del día aplicarlo a múltiples industrias, ¿no? La construcción es digamos que una industria muy generosa porque va a interceptar a muchísimos sectores. ¿Por qué? Pues porque al final del día todos los espacios conllevan a una construcción, a una edificación, o están contenidos en una edificación.
Y en este sentido, se vuelve primordial el comprender cómo gestionarlo y cómo ejecutarlos y de qué manera podemos ser más eficientes en esa parte, ¿no? Entonces, de alguna manera, siempre hemos estado acostumbrados los arquitectos a hacer las cuestiones de una manera tradicional, ¿no? El levantamiento físico, ¿no? Que es ir a hacer los planos, tomar fotografías, generar croquis manuales, y con eso empezar precisamente con software y con el software de diseño a construir, ¿no? O a planear. Y entonces esta necesidad de nosotros de tener esta planimetría, estas fotografías, estos croquis, es sumamente importante porque pues obviamente nos permite una visibilidad del espacio y una planeación, pero bajo esa necesidad es que justo se convierte en útil la precisión y la velocidad con la que nosotros podemos hacer la documentación, es decir, convertir todo ese espacio físico en algo digital y que sea pues lo suficientemente rápido para que obviamente toda el despacho de diseño comience a trabajar con precisamente esas herramientas que se les están dando y que vienen justo precisamente de la cuestión de realizar escaneos 3D. Ahorita en un momento más vamos a ver una presentación, pero como intro, me gustaría hacerles saber pues esta parte del escaneo digital y cómo de alguna manera sensores que en algún punto fueron desarrollados y que ahora ya tienen una digamos que un bagaje bastante grande por las personas que los utilizamos, como fueron el LIDAR o como son tecnologías de nubes de puntos que se capturan precisamente por parte del LIDAR. Al final del día, pues esto conlleva a que sea parte de una cámara. Y al ser parte de una cámara, pues lo hace portable y hace posible la fotogrametría que nos genera en esos espacios. Entonces, los escáneres trabajan justo, ¿no? Por medio de luz láser, que eso es el LIDAR, luz estructurada, y al final del día puedes utilizar incluso drones para tomar una captura del espacio, ¿no? Dependiendo digamos que de los metros cuadrados, la dimensión del proyecto, de la que estemos hablando en este sentido, ¿no? Y las aplicaciones prácticas que vamos a tener, pues como siempre va a ser la arquitectura, la ingeniería, el patrimonio en general, y ahorita vamos a ver imágenes de eso, vamos a verlo en la industria de manufactura, que también vamos a ver un ejemplo de eso, en la salud médica, en la educación, en los museos, en el entretenimiento de videojuegos, en el real estate, cuando la gente quiere hacer un recorrido virtual. Entonces, vaya, hay, digamos que una intersección de este tipo de servicio en muchos sectores, ¿no? No solo en la parte de la arquitectura o en derivados de la arquitectura, ¿no? Entonces, vamos a proceder a la presentación para que tengan ustedes una visión clara de esta parte, ¿no? Denme un segundo. Y aquí es donde viene esta parte relacionada con el servicio. Yo no me he presentado precisamente aquí desde una manera profesional, bueno, sí profesional en la parte académica cuando comparto conocimiento, pero mi empresa, que es EdP Solution, trabaja con este servicio digital que les va a permitir a ustedes, pues precisamente todos estos espacios o todo esto que les he compartido, poderlo llevar a la realidad y poder digitalizar esos espacios. Y yo les voy a explicar y de alguna manera el proceso que seguimos en EdP Solutions para pues poder llegar precisamente a un resultado y a un entregable. Un segundo. Y aquí entra esta parte, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la oportunidad de ver, pues, algunas de las tomas que ya hemos realizado, ¿no? Relacionadas con los espacios y que tiene que ver justo con esta parte, ¿no? De cómo es que a través de escáneres podemos transpolar la realidad a, pues, digamos que un mundo digital, ¿no? Y lo hacemos de alguna manera pues, con una rapidez que podríamos considerar importante, ¿no? Y todo esto al final del día se convierte en documentación útil con relación a la arquitectura. Y los que somos arquitectos y que tenemos proyectos, sabemos que eso es muy importante. Entonces, al final, el hecho de digitalizar un espacio va a conllevar un proceso tecnológico que nos va a permitir precisamente capturar la forma, las dimensiones, las características visuales de ese objeto, el entorno,
vamos a poder crear representaciones, recorridos virtuales en 3 dimensiones y de una manera precisa. Por eso es precisamente un escaneo. ¿Por qué? Porque conlleva el hecho de digitalizar la realidad para poder transformarla a partir de software de diseño. Generalmente esto se hace con software vinculado a BIM. Y alguna vez ya hemos hablado aquí de Building Information Modeling, que es precisamente una metodología que nos va a permitir desarrollar esto, pero que tiene software vinculado a temas relacionados con precisamente el poder construir un modelo. Entonces, al final del día, el poder tener este proceso de captura de la geometría del espacio físico usando este escáner, nos va a dar como resultado una nube de puntos. Y esta nube o malla tridimensional va a ser representada con exactitud con relación al objeto. Por ejemplo, el escaneo relacionado con este edificio, que al final del día es una imagen que nos permite con claridad ver cómo un trípode y una cámara capturan precisamente el espacio y la realidad de los hechos, ¿no? Cómo poco a poco el hecho de pasar la cámara por unos espacios va a transformar eso en la nube de puntos de puntos de la que hablamos, pero también en el objeto tridimensional listo solo para que se le hagan algunos etiquetas o cambios pertinentes dependiendo del sector al que estemos proveyendo el servicio. Entonces, en este caso, bueno, pues, ¿cómo trabaja P-Solutions con relación a el espacio, no? ¿Y qué utilizamos? Nosotros utilizamos escáneres 3D prácticamente, que van obviamente de la marca Matterport, o pueden ser otras, no importa. Al final del día, lo importante es entender esta ingeniería inversa, ¿no? Cómo estamos logrando capturar al final del día lo que ya está construido y transformarlo en una cuestión digital para pues pasar precisamente a remodelarlo, a ejecutarlo, ¿no? Y toda esta información digital es súper útil. Entonces, pues vamos a obtener precisamente todos estos datos digitales que vamos a poder transformar en un modelo 3D o bien en los planos ASTIL, ¿no? Que en este caso es pues, tener ya precisamente, digamos, una documentación final de aquello que estamos ejecutando, ¿no? Y esto ahorra mucho tiempo porque aquellos que están en cierres de proyectos, cuando se trata de hacer un cierre, o sea, están jalándose de los pelos porque o no completaron cierta información que al final del día tiene que estar documentada por auditoría. Y esto es muy, muy importante. Entonces, creo que es un servicio que me parece súper útil para cualquier etapa que conlleva un proyecto, ¿no? Ahora bien, voy a tener que explicar aquí, porque ya introduje un término que es ingeniería inversa y la digitalización de espacios, ¿no? O sea, porque a pesar de utilizar un escáner, de generar precisamente una digitalización, no son lo mismo, ¿no? Yo al escanear un espacio voy a abarcar objetos completos, ¿no? O sea, es decir, casas, oficinas, naves industriales, museos, objetos arqueológicos, en fin. Pero cuando yo hablo de ingeniería inversa o escaneo 3D, lo que voy a enfocarme es prácticamente en piezas, ¿no? Y esto justo yo creo que más adelante tendremos por ahí una charla, pero ya para el mundo automotriz. Y es justo esto, ¿no? A ver, ¿cómo podemos precisamente a través de la ingeniería inversa el hecho de poder generar piezas, ¿no? O sea, es muy importante entender que dentro del diseño industrial o dentro de la ingeniería industrial, lo que más se utiliza precisamente son objetos que van concatenados con otros, ¿no? Y el hecho de escanear una tuerca, escanear una parte de un auto, eso es la ingeniería inversa, porque lo que permite es extraer del objeto físico a poder imprimirlo en cualquiera de las tecnologías 3D que ahorita existen, ¿no? Entonces, precisamente por eso se llama inversa, ¿no? Porque va a extraer del mundo físico al mundo digital, pero posteriormente lo va a imprimir, o sea, vas a tener un objeto impreso inmediatamente. Y en el caso de la digitalización de espacios, que es otro de los servicios que también damos aquí, es precisamente eso, ¿no? El poder tener un objeto tridimensional, es decir, una nave, una oficina, y generar a partir de ahí los planos o los recorridos virtuales, que esto es algo, digamos que muy ocupado o muy solicitado por el real estate, ¿no? Cuando tratas de mostrar, pues precisamente desarrollos que se estén realizando en ese momento. Aquí hay un ejemplo
con relación a lo que es una digitalización. Lo que estamos viendo precisamente aquí es un cuarto de máquinas, ¿no? Y aquí es cuando les decía, a ver, bueno, aquí va a entrar precisamente absolutamente todos los sectores en los que podamos incurrir y que se necesite esta documentación. Entonces, este cuarto de máquinas, bueno, pues está compuesto evidentemente de una serie de, digamos que a lo mejor motores, ¿qué más puede haber ahí? Toda la ingeniería hidráulica, eléctrica, están por aquí, por ejemplo, tiene que ver con la parte de la eléctrica, en donde, bueno, pues tenemos precisamente todos los controles que se tienen que tener con relación a eso. En fin, entonces, el hecho de tener este tipo de imagen para una persona que se dedica a, no sé, a la corrección, a la prevención de espacios o de áreas de trabajo a través del análisis de riesgo, se vuelve muy importante, ¿no? O también el hecho, por ejemplo, de a partir de aquí generar un modelo distinto. Entonces el recorrido se vuelve importante y es justo esta nube de puntos la que tiene al final del día que ser digamos que de alguna manera ejecutada en los programas del software para que al final del software 3D, como Revit, por ejemplo, para poder unir aquellas partes, como podemos observar aquí, que no han sido captadas del todo con relación al escaneo. O sea, no siempre se puede alcanzar ciertas partes, ¿no? Aunque se intenta, como lo vemos acá, absolutamente todo. Y es precisamente que reconstruir esto se vuelve importante la utilidad de herramientas como Revit, por ejemplo, para poder desarrollar esto. Ahora bien, aquí tenemos el tema de la ingeniería inversa, ¿no? Que les comentaba, por ejemplo, este cuate que está aquí, pues está generando, pues obviamente el escaneo relacionado con este objeto, ¿no? Pero podría ser, por ejemplo, este objeto que puede ser un engranaje, una tapa de un taladro, una caja de un cigüeñal, no sé, cualquier objeto que tenga que ver con un componente de otros objetos mayores, se vuelve importante porque al final del día estas piezas o a lo mejor se tienen que reemplazar y ya no existe, por ejemplo, la parte porque a lo mejor para ese automóvil o para ese objeto, pues ya ha sido descontinuada. Entonces, el poder escanearlo pues en alguno de los materiales que podemos observar con relación a la impresión 3D, pues se vuelve útil, ¿no? Y se vuelve importante. Entonces, esto es a lo que se llama ingeniería inversa. Y también se entrega una nube de puntos dentro de los servicios que hacemos en NetBee Solution y reconstruimos el objeto para dejarlo listo para la impresión, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los entregables en este caso, no? En el caso de la digitalización de objeto, nos vamos a encargar de generarte a ti un recorrido virtual o un tour virtual relacionado con ese espacio que se esté escaneando o que se esté digitalizando, ¿no? Tú vas a poder visualizar el espacio escaneado, vas a poder navegar a través de ese espacio y además vas a poder hospedar este recorrido en tu web, ¿no? A través de un posteo que vamos a poder tener a lo mejor con los servicios de Matterport o directamente con, o evidentemente, tu proveedor del servicio web. De eso no hay ningún problema. Y generalmente aquí estamos enfocados al sector de bienes raíces, de marketing, de museos, de hoteles, que requieran justo que personas en otra parte del mundo tengan la oportunidad de ver sus inmuebles y poder decidir si se hospedan o no en ese espacio, ¿no? O sea, es parte de un plus que se le puede ofrecer precisamente al cliente. Ahora, este es un poquito de transmitirles el proceso que hacemos en NetBee Solution con relación a cómo planeamos los espacios. Y es, pues precisamente, ¿no? Se realiza una planeación del escaneo, hacemos la captura del espacio con relación a aquello que vamos a realizar, cargamos precisamente todo este proceso en la nube, obviamente lo transformamos, lo generamos lo suficientemente eh, útil para que pueda evidentemente terminar siendo un producto. Hacemos la edición y personalizamos el tour. Todo este tipo de cuestiones, como vemos aquí, etiquetas que van a ser necesarias
Al final del día, pues vamos a poder eh, eh, incluirlas, ¿no? Esto es importante cuando se hace un recorrido. Entonces, esto es parte de nuestro proceso. Ahora, cuando nosotros vamos a brindarte un servicio relacionado con un escaneo, ¿qué es lo que tenemos que tener bien definido? Bueno, ¿cuál es el objetivo de tu tour, no? Nosotros queremos saber qué es lo que tú esperas de esta digitalización. ¿Vas a hacer un registro? ¿Vas a hacer una documentación? ¿Lo vas a utilizar para una venta? ¿Vas a lo mejor a identificar algún tipo de espacio? Que en este caso para nosotros es importante saber si va a ser una vivienda, si va a ser un local, si va a ser un museo, porque el tratamiento que se hace con relación al escaneo es distinto. Y entonces esto nos va a poder permitir determinar cuáles son las áreas y cuál es el flujo de ese recorrido y poderte asesorar en cómo requerimos que nos des el espacio para al final del día poder, pues evidentemente, generar el escaneo, ¿no? Obviamente con tu aprobación, nos das un plano básico, un croquis del lugar, que para nosotros es importante para ubicar cosas. Si no lo tienes tú, lo generamos nosotros. Nos das las fechas y el horario en las que podemos obviamente generar el escaneo y evidentemente te recomendamos que no existan obstrucciones, que no haya algo que nos permita o nos impida más bien el movimiento para que el espacio quede disponible y podamos realizar el escaneo. Ahora, el espacio siempre tiene que estar limpio, debe estar ordenado, no debe haber personas y también nos tienen que avisar si hay espejos, cristales, zonas difíciles como puertas giratorias, escaleras estrechas. Esto se vuelve parte de un análisis del sitio que nosotros hacemos previo a desarrollar el escaneo. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Bueno, ¿qué más? La captura del espacio es para nosotros algo importante y en este sentido es cuando ya utilizamos nuestras cámaras 360, vamos a colocar precisamente los puntos de escaneo que generalmente tratamos que sean a lo mejor del objeto a donde está la cámara, un espacio de 2.5 metros, 1.5 metros, dependiendo, porque esto nos permite a nosotros garantizar que la cobertura sea completa con relación al espacio. Además, bueno, vamos a tener todo este tipo de dispositivos 360 para tener datos de profundidad, vuelvo a repetir, depende de la complejidad del espacio, ¿no? O sea, no es lo mismo si tú me pides, por ejemplo, que vaya a hacerte una digitalización de un espacio arqueológico, que eso también ocurre, y que tengamos que tener, pues a lo mejor ciertos cuidados, ¿no? Aquí en México quien regula eso es el INAH, entonces pues evidentemente ellos van a dictaminar qué y qué no podemos hacer con relación a los escaneos por proteger el inmueble. Entonces, en definitiva, es toda una planeación, eso es lo que quiero tratar de transmitir. Ahora, en este caso, nosotros llegamos con las cámaras, con nuestros trípodes, llegamos también, obviamente, con aplicaciones móviles, ya sea de Matterport o de la marca de la cámara que estemos utilizando. Y lo que vamos a hacer es conectarnos a Wi-Fi y comenzar precisamente con nuestro dispositivo móvil a generar, pues precisamente el escaneo, ¿no? Ahora, más o menos un estimado de lo que hemos nosotros llegado a observar con relación a los escaneos que hemos realizado es que 100 metros cuadrados para nosotros es en tiempo de 45 a 90 minutos más o menos, dependiendo de la complejidad. Entonces, esto ya nos permite ver que en áreas muchísimo más grandes, pues el tiempo va a tardar y eso es algo importante para poder, pues al final del día, hacérselo saber al cliente y que el cliente evidentemente tenga esta consideración con relación a cuánto tiempo va a tardar en entregársele ese entregable, ¿no? Con relación a la planeación que vimos en nuestra metodología al principio. Posterior a eso, lo que hacemos es precisamente cargar este procedimiento en la nube, esa data capturada del espacio, esa digitalización, lo que hacemos es cargarlo en la nube, generarlo en la plataforma y posteriormente, cuando tenemos la cuenta activa y se requiere un recorrido virtual, pues darles el hosting, ¿no? Este hosting es digamos que el espacio, el hospedaje relacionado con ese objeto digital y que van a poder hacer el link o la vinculación directamente a la web y eso lo hacemos nosotros sin ningún problema.
Ahora bien, más o menos procesar un tour de esos 100 metros cuadrados que vimos, pues nos lleva unas 24 horas porque justo no es demasiada data, sobre todo cuando son imágenes o cuando tiene que ver con una cuestión de video, el tiempo de computación o de cómputo es un poco más tardado y dependiendo de la complejidad también. Entonces, de alguna manera, ustedes pueden ver ahí el proceso, ¿no? Ahora, por otra parte, pues lo que buscamos justo es esto, ¿no? Algo que le interesa mucho a los clientes que tenemos ahorita, por ejemplo, un chico que ahorita está trabajando con nosotros con relación a un escaneo de una fachada, lo que quiere es el ASNIS, ¿no? O sea, quiere la terminación final con toda la documentación que necesita para poder cerrar el proyecto. Entonces, en este sentido, después de tener que generar, por ejemplo, el volumen, lo que nosotros hacemos es justo, ¿no? Corregir esa navegación, la iluminación, en el caso del objeto tridimensional. Y en el caso del plano, pues darle toda la orientación que necesita con toda la documentación. Cuántos materiales hay ahí, las medidas, en fin, ¿no? O sea, entregarle esos planos que él necesita. Y a lo que voy con lo siguiente es, pues bueno, al final del día todo esto conlleva, dependiendo del entregable, a generar etiquetas multimedia, logotipos, links, en el caso de, por ejemplo, las personas que se dedican al real estate o que tienen inmobiliaria. En ese sentido, pues obviamente se vincula toda la parte de marketing a el modelo. Y bueno, pues lo que hacemos es justo, ¿no? La entrega de ese tour virtual, combinando este tema con los planos ágiles, ¿no? Que en este caso es, bueno, tú ya tienes tu tour, tú ya puedes recorrerlo, tienes esta ventaja, lo vas a poder revisar junto conmigo, ¿no? A través de un QR que te entregamos, una ficha técnica, la integración a tu web, y además te vamos a dar el resultado final, ¿no? Que va a tener un hospedaje en ese hosting o no, porque si tú tienes el hosting, pues ahí lo metemos, pero si no, pues obviamente esto también tiene un costo, que evidentemente depende de cada caso y depende de cada cliente. Una vez que alguien esté interesado en este servicio, con muchísimo gusto puede contactarnos y en ese sentido podemos entregarnos una cotización relacionada con esto. Ahora, el entregable al final es que tú tengas precisamente la captura de imagen de esto, o sea, puede ser que quieras a lo mejor fotos puntuales de alguna parte de los espacios, que requieras los planos 2D o que requieras el modelo para poderlo descargar. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos como un entregable relacionado con este tour que te damos. Voy a dejar de compartir porque ahora les voy a presentar otra de las presentaciones. Pero hasta aquí las personas que nos acompañan el día de hoy, ¿tienen alguna duda relacionada con esto? ¿Hay alguna inquietud, a lo mejor académica, o existe alguna pregunta que con muchísimo gusto voy a contestar antes de proceder? Arquitecta Fátima Barrera, Sí, dígame. ¿qué es lo que en este caso requiere usted como profesional para yo poder, en este caso, tener el tour virtual, digamos, de un centro recreacional para poderlo publicitar? ¿Cuáles son los insumos, la materia prima que usted requiere, arquitecta Fátima Bueno, Barrera? lo primero que hacemos nosotros es evidentemente visitar ese centro porque como lo pudimos observar, es importante conocer las complejidades del espacio, ¿no? Hay espacios, por ejemplo, como este en el que me encuentro ahorita, en el que todo es muy libre, ¿no? Hay una pérgola, todo el espacio está disponible, no tengo un obstáculo evidente, pero hay arquitecturas que evidentemente son intrincadas, ¿no? Esto de las puertas giratorias y tal, ¿no? Entonces, ese análisis del espacio para el escaneo para mí es muy importante, porque de eso depende también el costo y el tiempo que me voy a tardar. ¿Qué más? Si a lo mejor el cliente en ese espacio recreativo ya cuenta con los planos, pues para mí eso es muy importante porque entonces yo ya puedo tener un acercamiento, digamos que gráfico con relación al espacio, ¿no? Y esto me va a permitir, pues, evidentemente ser más eficiente en mi trabajo. Pero si eso no es así, nosotros, pues, obviamente, del espacio que él decida que se quiere escanear, pues nosotros observamos pues, precisamente el espacio, lo planeamos y generamos la digitalización. En realidad, lo que vamos a requerir es del cliente es que si a lo mejor este espacio es para una publicidad, que ya tenga el acomodo que él espera, ¿no?
o sea, que tenga esta parte del interiorismo que él quiere mostrar, ¿no? Y es justo esto lo que les quiero mostrar, ¿no? A ver, esta pregunta que me parece muy importante, muy interesante, va correlacionada con algo que justo les voy a mostrar ahorita, y es un recorrido de la empresa Matterport, y que ustedes pueden revisar en la nube cuando tengan oportunidad, pero que con gusto les voy a mostrar ahorita. Entonces, denme un segundo para poner el tema y compartirlo. Voy a compartir aquí. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí se visualiza un fondo con unas sillas verdes, arquitecta. Esto que estamos viendo aquí es un recorrido virtual. Y esto es justo el resultado que nosotros entregamos con relación a esta solicitud o este servicio. Este es un tour de, evidentemente, un departamento en Nueva York, en donde, evidentemente, este cliente lo que esperaba era que tener un recorrido virtual porque este inmueble está en venta. Entonces, la gente que entra a la inmobiliaria lo que hace es observar a través de este recorrido virtual todo lo que está ocurriendo en el espacio, ¿no? Ya vemos que es como muy, lo puede ser, por ejemplo, de alguna manera, lo hace prácticamente autónomo, o sea, el recorrido va haciéndose autónomo, pero inmediatamente que yo doy clic, comienzan a ver estas señalizaciones, ¿no? En donde ya yo voy a profundizar en este espacio, ¿no? Ahora, ¿qué requiero yo de un cliente? Bueno, pues a ver, toda esta parte tú la tienes que tener ya estructurada, ¿no? Si requieres que a lo mejor nosotros te apoyemos, te asesoremos con relación al interiorismo y a cómo ver esa parte comercial, pues sí, pero va a tener un costo adicional relacionado con el escaneo, ¿no? Porque bueno, pues son tiempos y al final del día, pues también es parte de un servicio de interiorismo. Entonces, ¿qué pedimos del cliente? Pues justo, ¿no? El que tengamos, pues precisamente el acomodo de lo que él espera ver al final del día con ese recorrido. Como podemos verlo aquí, por ejemplo, yo puedo ir recorriendo poquito a poquito absolutamente todo el espacio hasta terminar de ver cómo está ejecutado. Hemos visto ya algunas imágenes de cómo es la nube de puntos bruta. Todo esto, al final del día, por ejemplo, sobre todo en los techos, es lo que se trabaja con este software 3D, ¿no? O este software Revit que utilizamos para generar modelos. Muy bien. Entonces, esto es parte de esto. Ahora, cuando se trata justo de la parte comercial del real estate o de los bienes raíces, en muchas ocasiones vas a requerir, pues a lo mejor tener el logotipo de la inmobiliaria por acá, o vas a requerir, por ejemplo, algunas etiquetas en donde tú quieras precisarle al cliente las bondades del espacio. Esas etiquetas son las que generamos a través, pues precisamente de esta nube de puntos y de un programa evidentemente especial para realizar esa parte. Entonces, como pueden ver, ¿a qué se refiere a qué me refiero cuando yo digo que hay espacios que son complicados? Este espacio es completamente libre, pero vamos a suponer que aquí hubiera una escalera giratoria o un ascensor o lo que sea. Eso se vuelve en una complejidad para poderlo captar. Entonces hay que hacer otro procedimiento que poco a poco pues nos lleve a tener el resultado que estamos viendo aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos una etiqueta. ¿Qué nos dice esa etiqueta? Y estas son las etiquetas que nosotros ponemos, ¿no? Pues que es una terraza, que se encuentra en tal espacio y tal, ¿no? Y nos permite ver hacia el interior, ¿no? Este tipo de etiquetas son las que al final del día se integran en un recorrido como este. Dicho todo esto, voy a dejar de compartir y no sé si hay alguna otra pregunta antes de proceder a lo siguiente. Normalmente, ¿cuál es el tiempo que requiere para poder lograr estos tours virtuales, Bueno, arquitecta Fátima Barrera? dependiendo, por ejemplo, como se los dije, en un estándar, ¿no? Un espacio de 100 metros cuadrados más o menos nos va a llevar aproximadamente en digitalizarlo de 3 a 24 horas y en hacer las tomas más o menos, pues sí, nos va a llevar como unos
otras 24 horas más o menos, se los hice saber en la presentación, para que esto lo tengan pues al final del día, pues presente, ¿no? De más o menos cuánto tiempo es lo que tarda. 100 metros cuadrados son de 45 a 90 minutos de digitalización, y en el caso de la postproducción, ya nos va a llevar de 24 horas a 48 horas, dependiendo de lo intrincado del espacio. Por ¿Alguna otra favor, de pregunta? los que nos acompañan en el Zoom, pueden hacer uso del micrófono o del servicio de mensajería de la plataforma y formular alguna pregunta, alguna consulta, Y alguna les duda. comento que las preguntas que pueden hacer pueden estar relacionadas con cosas técnicas, más allá del servicio, porque la idea justo del Instituto Peruano y el hecho de que yo presente aquí un servicio tiene una vinculación académica muy importante, ¿no? Entonces, si hay alguna duda relacionada con eso, yo encantada de resolver. Sí, si me permite la palabra, doctor Daniel. Sí, maestro, sí, maestro. Sí, interesante la doctora Fátima lo que nos explica con respecto al mundo del escaneo, es el mundo de la digitalización en la arquitectura, y eso es muy importante en toda construcción, porque permite que el cliente pueda ver en tiempo real cómo es el acabado, ¿no? De manera exterior y de manera interior. Y eso acelera bastante los trabajos, los contratos, y en fin, es una ayuda, es una herramienta muy importante dentro de la arquitectura, dentro de la construcción. Yo quisiera preguntarle a la doctora, más o menos, ¿cuáles son los costos, por ejemplo, en un aproximado, ¿no? Que cobra usted como empresaria, porque escuché que usted también tiene su empresa de construcción y arquitectura, entonces, relacionado a lo que es el escaneo, yo quisiera preguntarle, ¿cuál es la diferencia en primer lugar entre un escaneo, por ejemplo, de una casa de 2 pisos con respecto, pues, obviamente, por ejemplo, si vamos a licitar, ¿no? A un gobierno regional, por ejemplo, un escaneo de un edificio de 10 o 12 pisos, que ya un poco es un poco más complejo, que va a tomar obviamente más tiempo en hacerlo, porque según lo que usted nos ha vertido, le toma creo que 48 horas hacer un trabajo del escaneo de un piso, ¿no? De un piso a 2 pisos. Más o Entonces, menos. Ay, perdón. claro, claro, entonces, yo quisiera que nos explique cuál es el tiempo que le va a tomar, por ejemplo, hacer un escaneo de un edificio de 10 pisos con respecto a una casa de 2 pisos. ¿Cuál es el tiempo que le va a tomar? Porque obviamente un edificio es más complejo, ¿no? Porque tiene más habitaciones. Y si hablamos fuera de un edificio, hablamos, por ejemplo, de un hospital que ya es mucho más complejo, porque un hospital es la construcción, la arquitectura es mucho más complejo. Creo que los hospitales, pienso a mi parecer, es una de las obras más difíciles de hacer, porque contiene pues serie de mecanismos para ejecutar, ¿no? Cada parte, cada estructura de un hospital, porque un hospital pues sabemos que tiene que tener ambientes para cirugía, ambientes para, para administración, ambientes para hacer las operaciones en diferentes especialidades, y eso conlleva a que cada espacio sea cada vez más complejo. Entonces, quisiera que nos aborde si usted ya participó en una obra un poco más grande, por ejemplo, hacer escaneos de hospitales o hacer escaneos de edificios de 15 o 20 pisos. Y si lo ha logrado, nos quisiera que nos aborde cuánto es el costo y cuánto tiempo le ha conllevado a hacer esto. Nada más, doctora Fátima. Me encanta mucho, pero son preguntas excelentes y creo que son preguntas muy puntuales y además muy inteligentes, ¿no? A ver, justo, no era lo que yo les decía. En el rubro de la arquitectura, cada uno de los sectores, digamos que de la industria o de otras industrias, al final del día conllevan una complejidad que es diferente, ¿no? Lo que vimos ahorita en el recorrido, bueno, al final del día habla un poco de interiorismo, de inmobiliaria, de una cuestión de una entrega de un producto final muchísimo más comercial. Pero cuando se trata, por ejemplo, de ingenierías especializadas, en este caso, cuando se trata de un hospital, evidentemente el tema se vuelve más complejo y va a depender de lo que el cliente quiera ver con relación a ese hospital. Si en el hospital, por ejemplo, el cliente lo que quiere revisar es las ingenierías, ¿no? Que en este caso, justo como bien lo menciona Gino,
Si yo quiero revisar, por ejemplo, toda la infraestructura relacionada con las ingenierías hidráulicas, eléctricas, cuartos de máquinas, que justo hacen que precisamente en un hospital todo trabaje de una manera correcta, ¿no? Todo ese mantenimiento preventivo y correctivo que hay que hacer en un hospital es fundamental para que en el momento que un médico está operando no se le vaya la luz, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas es muy delicada. Ahora bien, depende de la complejidad de lo que el cliente quiera capturar en lo que va el costo. Me preguntaban, por ejemplo, relación a los metros cuadrados, ¿no? 100 metros cuadrados nos lleva aproximadamente unas 9 horas en capturarlos. Para poder responder a su pregunta, yo tendría que saber cuántos metros cuadrados tendría un edificio, cuántos metros cuadrados tendría esa casa, ¿no? Y con base en eso podemos determinar ahora sí el tiempo, ¿no? Ahora bien, en el caso de que sea un edificio, cuando se trata, por ejemplo, NetBee Solution de eficientar eso, no solamente es una cámara la que interviene, son varias cámaras que van a tomar precisamente la digitalización del espacio, que al final del día van a ser integradas. Algo muy importante que preguntó Gino es relacionado ya pues con costos, ¿no? Obviamente debo hacerles saber que lo que voy a expresar aquí va a ser en pesos mexicanos, que puede ser transformado a soles peruanos. Ahora bien, ¿de qué se trata? Si yo, por ejemplo, alguien me solicita un avance de obra, un escaneo 3D o cualquier servicio de estos, pues obviamente yo tengo que hacer una visita que voy a cobrar por metro cuadrado y por hora. Entonces, más o menos una visita correlacionada con hacer un pequeño análisis tiene un costo de 2,000 pesos mexicanos. Ahora, cuando se trata ya de hacer el modelado, de llevar la cámara, de tal, pues depende de la ubicación, porque son muchos costos. Yo digo, depende de cada cliente. O sea, yo una vez teniendo precisamente un análisis de lo que el cliente necesita, que es esa visita, ahora sí ya puedo determinar qué modelo voy a entregar, ¿no? Porque a lo mejor mi cliente está en Perú y si quiere que yo haga ese escaneo, pues voy a tener que transportar cámaras, voy a tener que transportar equipo, voy a tener que transportar gente y eso conlleva un gasto que se denomina en el sector común viático. Ahora, si hay sobreequipaje, claro que va a haber sobreequipaje porque se lleva equipo técnico, entonces eso también corre por parte del cliente, más los gastos que pues obviamente el hecho de estar en Perú, pues eso conlleve, ¿no? Ya se haría un análisis, se entregaría pues precisamente esto. Si fuera en la Ciudad de México, pues no hay problema, el desplazamiento pues es aquí mismo, ¿no? La oficina está aquí, pero si se tratara, por ejemplo, de ir a Monterrey, de ir a Guadalajara, de ir a cualquiera de los estados de la República, en ese sentido, sí se requiere pues precisamente de hacer una cotización puntual. Pero prácticamente, pues creo que he podido contestar un poquito esta parte, ¿no? Pero sí necesito hacer una puntualización. Ahora, con relación a su pregunta relacionada con las complejidades a las que, bueno, tanto mi equipo como yo estamos acostumbrados, nos gustaría presentarles esta parte, ¿no? O sea, obviamente lo más comercial, pues tiene que ver con estos recorridos, ¿no? Pero si nos vamos a la parte más técnica de ingenierías dura, pues con muchísimo gusto les voy a compartir, por ejemplo, el trabajo desarrollado de manera profesional y en este caso, permítanme poderles poner la pantalla para que podamos ver otras, digamos que de las aplicaciones que tiene el escaneo y cómo esto se vincula con Navisworks, cómo esto se vincula con, pues digamos que con todo lo que tenga que ver con BIM, ¿no? Entonces, a ver, voy a mostrarles en este momento, nada más permítanme un segundo para dejar la presentación lista del alcance, ¿no? Aquí lo que vamos a ver es la ingeniería relacionada con tubería en la siderúrgica, ¿no? Que ya estamos hablando de una complejidad, porque estamos hablando de que ahí lo que confluyen, evidentemente, son fluidos que no necesariamente es agua. Puede ser argón, puede ser, pues, neón, o sea, infinidad de fluidos que al final del día transforman esa materia que es el coque en, pues evidentemente en el acero, que es lo que ocupamos los constructores
la mayor parte de las personas que se dedican a cualquier área constructiva. Entonces, parece que tengo la presentación aquí, nada más denme un segundo para poder establecer el compartir. A ver, espérenme un segundito. A ver, aquí están. Les voy a compartir esta parte porque creo que es muy importante y aquí ya vamos a poder entender algo de lo que no se comprendía al principio. ¿Pueden ver mi pantalla? Muy bien. Entonces vamos a esperar a que la presentación cargue completa, porque yo aquí veo que está pensando. ¿Ya se ve la pantalla Sí completa? se visualiza. Ingeniería de tuberías, arquitecta. Muy bien, pero muy bien, ahí está, ya la presentación. Perfecto. Esto es para una empresa que se llama GPI y Asociados. Es precisamente todo el desarrollo que se hace de un escaneo, pero relacionado con la ingeniería, en este caso con todo lo que tenga que ver con instalación. Y esto evidentemente es un equipo multidisciplinario con el que se trabaja. Por eso les repito, depende del proyecto. Regularmente las empresas tienen a sus tecnólogos, a sus ingenieros químicos, industriales, con los que se colaboran. Ahora bien, todos estos planos que están viendo ahí es la ingeniería básica, pero esta ingeniería básica al final del día entra un poquito en la ingeniería inversa, que es justo esto, ¿no? Lo que queremos captar de un espacio, por ejemplo, enfocado en la industria del acero, pues es precisamente ese proceso, porque este proceso, esta ingeniería, es justo la que forma parte de la arquitectura, las remodelaciones, el mantenimiento preventivo y correctivo. Y todo esto se maneja a través de este tipo de programas 3D. O sea, esto, bueno, para mí no es nuevo, ¿no? Lo he trabajado, lo he visto, lo he desarrollado. O sea, al final del día, hay otro software que nos apoya. Por eso digo, para poder dar un costo, si fuera, por ejemplo, otra vez para la empresa GPI, pues tendría evidentemente que ver la complejidad, porque de ahí va el escaneo. Podemos darnos cuenta, por ejemplo, de los croquis que se puede establecer, pero también de la realidad de los hechos. Aquí estamos viendo todas las tuberías. Y esto le permite, por ejemplo, a los ingenieros civiles comprender dónde pueden establecer a lo mejor, pues no sé, una columna o cómo evitar a lo mejor en el cruce de las ingenierías, pues no interferir con lo que estamos viendo aquí, porque si interfieres con esto, los fluidos son muy celosos, ¿no? Y tienen que tener un cálculo para poder, pues al final del día, poder transformar la materia y funcionar eficientemente para que esto no explote. Entonces, justo si tú, por ejemplo, si te ocurre poner una columna interfiriendo, por ejemplo, aquí el espacio, lo que haces es que, a ver, yo cómo le voy a dar la vuelta al tubo, ¿no? Probablemente provoqué, pues, todo un cambio de cálculo que es costosísimo, ¿no? Entonces, justo por eso es importante esta parte relacionada con cómo lo escaneas, porque tú puedes tener un digital twin, ¿no? Que es precisamente el modelo, el gemelo digital, ¿no? O sea, tienes precisamente esto, tienes a todo tu equipo y con todo tu equipo pues generan pues precisamente este cruce de ingenierías y evitan que en la realidad de los hechos pase esto que pasa mucho. O sea, sí pasa que de repente pues justo por no hacer una buena planeación, al final del día esto provoca un gasto muchísimo mayor o puede provocar errores que son pues considerados muy graves, ¿no? Muy graves, depende de la industria, ¿no? En el caso, por ejemplo, repito nuevamente, el ejemplo que nos dio Gino fue el ejemplo hospitalario, ¿no? Y yo tuve la oportunidad de dar ya una conferencia, aquí en México hay un grupo encargado precisamente de, pues de todo lo que tenga que ver con la arquitectura a nivel médico, ¿no? Entonces, me encantó porque justo es precisamente esto, o sea, estos arquitectos están especializados en un sector, ¿no? Y en ese momento la conferencia que yo fui a dar ahí era relacionada precisamente con, pues obviamente la arquitectura del futuro relacionada con la cuestión hospitalaria. Y es esto, ¿no? Todo esto entra como parte de la planeación de ejecutar o de tener el mantenimiento preventivo y correctivo de un proyecto. Entonces, me parece algo muy interesante, Gino, esto que nos acaba usted de preguntar, que creo que yo es muy prudente. Yo espero haber respondido correctamente su pregunta. ¿Alguna otra pregunta antes de que pase, por ejemplo, a otro tema? Bueno, va a ser el mismo, ¿no? Pero igual porque lo voy a ampliar. Pregunta adicional, doctora, disculpe que sea
atrevido, pero solamente para terminar mi participación con respecto a ¿cómo ve usted en el escaneo como arquitecta? Veo que ya tiene experiencia. ¿Cómo ve usted lo que es hoy en día, por ejemplo, ya lo que se ve en las construcciones modernas? Por ejemplo, acá en Perú ya llegó hace 3 años lo que es las construcciones, sobre todo en distritos muy adinerados. En Perú, por ejemplo, tenemos en el distrito de Miraflores, acá en la capital en Lima, en San Isidro, en Cieneguía y en varios distritos que son, creo que como 13 distritos que son los distritos más empoderados de la capital de Lima, Perú. Y ya llegó hace 3 años lo que es la domótica. Entonces, en cuanto a la domótica, que es un desafío para los arquitectos, y quisiera que nos aborde este tema. ¿Cómo usted acondiciona la domótica dentro del escaneo? Porque ya se están acondicionando casas que han sido construidas, obviamente, hace 10, 15 o 20 años atrás, lo están implementando la domótica. Entonces, ahora los clientes quieren que a través del escaneo también se especifique este punto, porque es importante. Justamente ya se está empezando con fuerza en Perú, en lugares muy adinerados, a construirse casas con lo que es la tecnología de la domótica arquitecta. Entonces, Fátima, quisiera que nos abordes este punto para poder, bueno, para participar o para terminar con mi participación. Encantada, de verdad que qué preguntas tan inteligentes. ¿Qué me parece muy importante destacar aquí con relación a la domótica? Yo, mi formación, y justo como lo menciona el doctor al principio de la presentación, cuando hablo que he estado trabajando para bueno, más bien que mi investigación se centró en un espacio dedicado a la multidisciplina, quiere decir que soy una persona que está acostumbrada a colaborar en un entorno multidisciplinario y que tengo esta capacidad de poder traducir o comprender el lenguaje de muchas disciplinas. Y eso es justo el reto de la domótica, ¿no? El hecho de que tú seas lo suficientemente hábil para poder entender el lenguaje de una especialidad que no es la tuya, ¿no? En el caso de la domótica, siempre va a estar enfocada a ciudades inteligentes, ¿no? El hecho de tratar de poner, pues, precisamente cuestiones tecnológicas dentro de un espacio, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del urbanismo, yo te puedo decir, por ejemplo, que hay espacios aquí en México, sobre todo lo que tiene que ver con puertos, que justo en sus remodelaciones recientes, sobre todo en Manzanillo, han intentado el hecho de converger toda esta parte de lo que tiene que ver con los embarques, desembarques, whatever, y han tratado al final del día de tener pues precisamente esta oportunidad de darte o ofrecerte tecnología vinculada a un espacio, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la tecnología? ¿A qué me refiero, no? Bueno, pues cuando estamos hablando de domótica, estamos hablando de que si yo en la ciudad quiero hacer métricas o mediciones con relación a los espacios lumínicos o la iluminación, el número de automóviles que pasan por ese espacio, en fin, tengo que aplicar una serie de sensores, una serie de tecnología en la que yo tengo que converger con personas que están especializadas en eso y tener la oportunidad de ser lo suficientemente hábil para poder comunicar mi disciplina con otra disciplina. Pero no solo eso, sino como voy a trabajar, digamos que en conjunto, y voy a requerir introducir su conocimiento al mío y ellos el mío al suyo, ese es precisamente el reto, el entender que tiene que haber gente que tenga la capacidad de dialogar con múltiples disciplinas, además de a lo mejor no ser el especialista, ¿no? Porque el especialista ya está. O sea, por ejemplo, en lo que les mostré con relación a las tuberías, ¿no? El tecnólogo es el especialista que se encarga de las cuestiones físicas relacionadas con el fluido y del por qué una tubería mide lo que mide para que por ahí pase el fluido que tenga que pasar. Pero yo tengo que ser lo suficientemente hábil para traducir eso cuando hago mi cruce de ingenierías con, evidentemente, los ingenieros civiles o cuando estoy, por ejemplo, con personas encargadas únicamente en el área MEP. Entonces, a eso es a lo que voy. Creo que ese es el principal reto, no creo que solamente para Perú o para México, sino para Latinoamérica en general. Y creo que otro de los retos también más importantes, hace poquito, justo iba yo en un bus y una señora estaba muy enojada porque justo pasa en todo Latinoamérica, ¿no?
había una manifestación, ¿no? Y la manifestación pues no permitía que nosotros pudiéramos transitar nuestro camino y llegar a donde queríamos llegar. Y ella decía, pero es que la gente lo que necesita es trabajar, o sea, tiene que estar trabajando, ¿no? Y a mí eso me hizo reflexionar, porque yo dije, a ver, bueno, o sí, claro, un país necesita ser productivo y eso se traduce a trabajo. Pero si tú, por ejemplo, trabajas y lo haces mal, o sea, pues no tiene sentido, ¿no? O sea, que andes en chinga, pues si el trabajo al final del día va a estar mal ejecutado. Entonces, eso pasa mucho en la arquitectura, eso pasa mucho en las ingenierías, y eso pasa yo creo que en todo el mundo, ¿no? Cuando la gente no entiende la importancia precisamente de que no es solamente trabajar por trabajar, sino desarrollar un trabajo y ejecutarlo bien, porque al final del día la arquitectura es así, la ingeniería civil es así, tú esperas que eso esté por 40, 50 años, y si lo haces mal, pues imagínate, ¿no? O sea, el riesgo en el que pones a un conjunto de personas que lo van a utilizar. Entonces, creo ahí también que este ejemplo es otro de los retos que involucra la domótica. Además de, pues claro, ¿no? De la educación que tiene que existir en las universidades relacionadas con, pues, esta integración, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en México hace poquito estaba viendo que estaban ya pensando, pues precisamente en introducir materias relacionadas con inteligencia artificial en el dibujo, ¿no? O relacionada, por ejemplo, con relación a BIP, lo cual me parece correcto, ¿no? Ya llevamos un atraso. O sea, ya llevamos un atraso, ¿no? Entonces, eso es a lo que voy. O sea, ¿cuáles son los retos? Sí, retos en la falta a lo mejor de personal especializado, pero de personal que pueda dialogar con todas las disciplinas. Y también creo que el reto es de la ejecución, de ejecutarlo bien. Y pues a lo mejor esto no le va a gustar a nadie, pero cuando hay corrupción, sobre todo dentro del ámbito de la construcción, pues ahí esto se vuelve digamos que un tope muy grande, porque aunque tú quieras hacerlo bien, pues hay otros intereses ahí. Entonces, hay muchísimas cosas que sortear a nivel Latinoamérica y yo creo que en todo el mundo. ¿Alguna otra pregunta relacionada? Sí, arquitecta, yo en particular bueno, felicitarte por la presentación, que no ha concluido, bastante enriquecedora en lo que nos has presentado hasta ahorita. Y tenía una pregunta en particular, si me permite. Bueno, y también creo que da pie a una aclaración en base al comentario de la pregunta de Gino. Creo que hay tres conceptos entre la pregunta de Gino y la respuesta que diste involucrados. Uno es la domótica, como tal, la automatización del hogar. Eso es una disciplina como tal que se cruza, si lo queremos ver así, con el smart building, la automatización de los edificios, que más o menos comparten un conjunto de sensores en común, pero la automatización del edificio pues, lleva a un conjunto de beneficios superiores hasta eficiencia energética, certificación LEED, control del ambiente, aire, etcétera. Y está Smart Cities, que es otro concepto que también se cruzó en la respuesta que nos expresaste y en base a la pregunta de Gino. Es decir, son tres disciplinas de automatización que aunque comparten elementos comunes como son los sensores, los controladores, las plataformas de gestión y de automatización, no son exactamente lo mismo, son disciplinas independientes. Unas son de ámbito comercial, otros de ámbito personal y otros de ámbito sociourbano, que tiene que ver con la planeación urbana de los espacios, incluso hasta la intervención gubernamental, cuando hablamos de temas de medio ambiente, de gestión eficiente de energía, del agua, de desechos, etcétera. Y mi pregunta iba, Fátima, en el tema Doctor, de... doctor Luis Ángel Manden ustedes. Ortega, Manden ustedes. muy buenos días acá en el Buenos Instituto días. Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Muy bienvenido a todos los que están con nosotros en vivo. Por favor, doctor Luis Ángel Ortega, ¿se pudiera presentar, por favor, para poderle conocer? Claro, déjeme, tengo aquí un tema. Yo no utilizo Windows y de hecho ahí va el tema de mi pregunta. Y el cliente de Zoom es un poquito reticente con mi Kali a trabajar perfectamente. La cámara aquí no me quiere cooperar, ya la había encendido y se puso rebelde. A ver, ahí está. Bueno, un gusto. Estamos Saludos desde observando, México. maestro. Continúe usted, por favor.
Saludos desde México. Yo, pues, soy tecnólogo y también segurólogo en el área de seguridad física y en el área de ciberseguridad. Me he desempeñado en algún tiempo también como funcionario gubernamental en temas de seguridad de infraestructura crítica, particularmente como director de seguridad física del Senagas y también como coordinador de todos los servicios tecnológicos de un gobierno estatal hace algunos años. Y mi pregunta iba, Fátima, en el tema de optimizar y reducir los costos totales de propiedad. Uno de los factores que desalientan la adopción de la tecnología BIM, que es, en mi opinión, indispensable en diferentes aspectos. O sea, yo no concibo una memoria técnica de cualquier instalación que no involucre BIM desde la planeación, porque esto va a acelerar y ayudar a al desarrollo de las ingenierías correctas, incluso al ahorro de recursos públicos, porque luego hay errores que se cometen por no tener una planeación correcta. Pero si se quisiera disminuir los costos totales, es decir, trabajar en plataformas abiertas desde la parte BIM, la parte de visualización, la parte de almacenamiento, la preservación de esas evidencias y no usar dispositivos Windows, existe la gama completa de software que nos permitiera a una empresa, a un gobierno, a un particular, el utilizar toda esta gama de tecnología, desde el render hasta la creación de las ingenierías y el poder trabajar con las diferentes capas de información con código abierto, con open source. Es muy interesante esto que tú te cuestionas. Bueno, primero puntualizar, porque has dicho cosas muy interesantes, ¿no? Y me gustaría también centrar esta parte de por qué la domótica y las smart cities, al final del día, para mí son parte integral del mismo objetivo, aunque tienes razón, y la verdad es que agradezco tu puntualidad. Son disciplinas completamente, digamos que enfocadas en un fin distinto, pero que al final del día están correlacionadas. Por ejemplo, este proyecto de Manzanillo que te mencionaba, el cual la empresa para la que estaba en ese momento únicamente se dedicaba a lo que es sustituir fibra óptica, ¿no? El hecho de poder cablear. Al final del día, el proyecto, pues obviamente aparece gigantesco ahí, donde tú tienes que ver precisamente la estrategia de cómo hacer ese cableado, ¿no? Y también, bueno, pues interferir con otras disciplinas en la ingeniería civil y otros tecnólogos. Te vas dando cuenta que al final del día los espacios que son enfocados en domótica tienen una injerencia, sin decirlo de otra manera, con relación a la Smart City, ¿no? Que es como todo el espacio urbano. Entonces creo que por eso para mí no hay una diferencia, aunque la especialidad es distinta. Y eso sí lo entiendo y lo comprendo perfectamente, ¿no? Ahora, Sí, con en el caso de la Cipona, Fátima, bueno, o del puerto de sí, Manzanillo, muy bien. ellos ocupan IoT, pero de nivel industrial. Se llama IIoT, Industrial IoT, por los rangos de operación de temperatura, por la salinidad del evento, por la humedad. Entonces, todos los sensores, los concentradores, los gateways de comunicaciones tienen que tener un cierto nivel de aislamiento al polvo, al agua. Es IoT, ¿no? Industrial IoT. Esos son los dispositivos. Y, Me encanta y que lo bueno, precises porque todos estos van en conjunto, el IoT, el Big Data y el análisis, la inteligencia artificial. O sea, yo no creo que sean disciplinas separadas, aunque cada una es una especialidad, todas trabajan en conjunto. Y viene junto con esto que dice Gino y que me encanta, ¿no? Es, a ver, bueno, ¿cómo es que de alguna manera, cuáles son los retos relacionados con la robótica? Pues eso, el poder entablar el lenguaje con la especialidad al final del día y traducirlo a tu propia especialidad. Por eso para mí no hay una barrera. Y por ejemplo, te digo, en el centro donde yo al final del día presenté mi investigación, que es el Centro de Ciencias de la Complejidad, lo comprendí completamente. Comprendí precisamente que cuando tú aprendes principios básicos a lo mejor de ciencia, en realidad a lo mejor estás entendiendo una manera de cómo ejecutar y arrastrar el lápiz muy distinta. Entonces, ¿qué pienso yo, no? A nivel ingeniería, ¿no? Que es justo esto, o sea, cuando tú te pones una barrera, por ejemplo, si los físicos se pusieron una barrera entre los matemáticos y los biólogos,
pues ahí habría un conflicto porque confluyen, ¿no? Mi No tesis se tendríamos enfocó, física cuántica. mi Hay tesis se convergencia. enfocó, mi tesis se enfocó en el cerebro, por ejemplo, ¿no? Pero a pesar de que era una cosa biológica, Hay señales electromagnéticas ahí estaba circulando. un físico, ¿no? Ahí estaba un físico hablándome de por qué una señal a lo mejor tenía ruido y cómo yo podía traducir ese ruido a lo mejor en un dato útil o cómo quitarlo, ¿no? Para que no afectara el resultado de mi investigación. Entonces, yo creo que esa línea entre una disciplina y otra debe de dibujarse. Es como cuando estás en la primaria, ¿sabes? Y todas las materias están juntas. Yo, para mí, eso sería lo ideal, a lo mejor en una universidad, ¿no? En donde se entienda que tienen que concluir absolutamente todas las materias en ese sentido, porque esa es la única manera de generar una amplitud de miras en los jóvenes, ¿no? No solo en la parte de la ingeniería, la construcción, sino en lo que quieras, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tu especialidad, por lo que me dices, eres un tecnólogo, pero confluyes conmigo, que yo soy una arquitecta, ¿no? Y yo confluyo con gente como tú, ¿no? Entonces, al final del día, justo esa línea ya no nos debe de separar. Ahora, ¿qué pienso, por ejemplo, con relación al software libre? Y por supuesto, ¿no? El hecho de que existan este tipo de desarrollos y que haya sido en algún punto para los ingenieros un punto base para democratizar algo que me parece muy interesante, que es el hecho de poder tener la oportunidad, a lo mejor como desarrolladores, como investigadores, como personas, a lo mejor, si lo quieres ver, do it yourself, ¿no? Tengas la oportunidad, pues justo, ¿no? De abrirte a esta parte tecnológica que te permite ejecutar, ¿no? Y desarrollar por ti mismo, ¿no? Ahora bien, Arquitecta Fátima, de sí, lo que vas diciendo, de lo que vas sosteniendo, los que nos están acompañando en el Zoom, luego toda esta maravillosa presentación va a estar en el canal de YouTube del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía y en todas nuestras redes sociales. Para usted, para Gino, para los que estamos aquí, Iliana, Abel, todos los que estamos. Igual para mucho gusto conocerle a Luis Ángel Ortega desde el hermano país de allá de México, al igual que usted, arquitecta, para ustedes. Si cuando éramos adolescentes, si cuando éramos jóvenes, ya habíamos iniciado nuestra vocación, qué queríamos ser en nuestra vida, porque sin conocerles, les aseguro que ustedes, desde que ya eran efebos jóvenes, cuando se estaba haciendo la básica, la preparatoria en los estudios, ya teníamos la inclinación vocacional, quién iba a ser arquitecto, quién iba a ir a ingeniería civil, quién iba a ir a sistemas, a mecatrónica, y eso para todos. Lo que dices tú, Fátima, ¿por qué esperar a llegar a nivel de estudios superiores, institutos, escuelas, universidades, cuando esa vocación ya nace en nosotros desde muy temprano? Tremendo error que cometemos en nuestros sistemas educativos, en nuestros modelos y en nuestros países. En eso era mi interrupción, Fátima, y para todos los que estamos en el Zoom. doctor, siempre cosas muy brillantes, usted comparte. Le voy a compartir una anécdota. Hace 10, 15 años, me acuerdo que fui a un TED. Era una charla que se estaba dando, aquí hay un centro que se llama Centro de Cultura Digital, y en esa ocasión se iban a presentar muchísimas personas, pues hablar evidentemente de su propio ejercicio, ¿no? Y recuerdo mucho que me encontré un ingeniero, ¿no? Que justo lo que él tiene es una empresa dedicada a compartir cuestiones de ingeniería para niños, ¿no? Su empresa, no sé si todavía continúe, se llama Robotics, y él organizaba diferentes eventos a nivel Latinoamérica para, pues, competencias con esta onda del Lego, ¿no? Y el aprender. En su propio ejercicio, ¿no? Como profesional, él decía, a ver, espérame, yo entré a la licenciatura, él es un ingeniero, ¿no? Es un ingeniero electrónico, ahorita no me acuerdo cuál es, pero su especialidad va en esta parte, ¿no? Entonces el cuate decía, yo no podía entender cómo mis profesores me frenaban con relación a mi propio conocimiento, porque yo lo que quería era generar, bueno, pues él en su mente tenía en su imaginación que quería crear su robot, ¿no? O sea, él quería su robot y generar. Obviamente, cuando estamos ya en la academia nos damos cuenta de nuestros propios alcances y límites, ¿no? Pero él comprendió muy prontamente que tenía que esperar muchísimo para poder de alguna manera él
desarrollar aquello que quería y llegó a la maestría y nunca ejecutó el robot, ¿no? Eso es a lo que voy. ¿Por qué? Porque entonces cada vez vas requiriendo cuestiones más especializadas, cada vez te haces, titubeas más, porque justo es por eso, aquí viene la respuesta, ¿no? Las personas, cuando nos involucramos muchísimo con el conocimiento, más dudamos, ¿no? Porque más entendemos la complejidad de lo que se requiere. Entonces, yo creo que justo los profesores de Roberto Saint Martín en aquel momento, lo que pretendían era eso, ¿no? Hacerles saber que lo que tenía enfrente a lo mejor podía parecer sencillo, pero cuando profundizabas, te iba a agarrar la duda y te ibas a dar cuenta que a lo mejor requerías más. Por ejemplo, hace poco, creo que fue el año pasado, que entrevisté a dos grandes personajes de la UNAM y que se dedican a la robótica, ¿no? Y uno de ellos, el doctor, ay, ahora se me olvidó su apellido, pero bueno, él estaba detrás de un proyecto en la UNAM que era un robot de servicio. Ahorita no me acuerdo, Golem se llamaba el robot. Y el robot está construido a partir de piezas, o sea, si tú lo ves, o sea, es un robot y compitió a nivel internacional, pero puedes ver inmediatamente que está ahí el Kinect, que están ahí todas las piezas, como un Frankenstein, ¿no? Y evidentemente eso, para una industria como, no sé, ¿a quién se les ocurre ahorita? ¿Automotriz? Un líder en la, Automotriz. en la robótica, en la robótica. Ahorita se me ocurre, Unitree, ¿no? Que tiene robots cuadrúpedos y robots bípedos. Unitree es líder en ese tema, ¿no? Gracias por apoyar en eso. Bueno, robots como esos, que evidentemente tienen una inversión millonaria, ¿no? Pues millonaria, obviamente, pues no hay una comparación con esto de la investigación que se está haciendo acá. Pero aquí viene algo, y esto me lo decía otro doctor también de ahí de la UNAM. Lo que nos hace competitivos, en este caso yo creo mexicanos, Latinoamérica en general, es que hemos aprendido a sortear la dificultad, ¿no? O sea, me lo comentaba, por ejemplo, la doctora que me asesoró en mi investigación y es, a ver, espérame, yo me voy a un centro en Estados Unidos de investigación y voy a tenerlo todo, ¿no? Pero aquí voy a tener que toparme con, pues obviamente, un montón de barreras y de presupuesto y de si me lo dan o no me lo dan y yo en el Inter, ¿qué hago? ¿No? Entonces, ese reto y en la vida en general nos ha convertido en precisamente gente que tiene la capacidad de resolver sin esperar a lo mejor la respuesta idónea, ¿no? Y eso justo hace que empresas como Microsoft o como algunas otras se fijen en nosotros para producir, ¿no? O sea, o para brindarles un servicio, ¿no? Entonces, vaya, hay unas ventajas y unas desventajas con relación a eso. Pero su pregunta me parece muy inteligente. ¿Por qué esperar? Bueno, cuando se trata de especializarse, y por ejemplo aquí el doctor Luis no me va a dejar mentir, ¿no? O sea, creo que seguramente tiene más dudas que respuestas, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Que yo creo que nos frena eso, porque después tienes que aprender a que el conocimiento cuando lo profundizas te das cuenta que estabas más tonto de lo que estás ahora. O sea, en realidad yo llegué a la conclusión esa, ¿no? No es que seas inteligente, sino que ahora eres consciente de que eres un verdadero menso, ¿no? Y que en realidad esa conciencia es lo que te hace diferente a los demás. O sea, no es que los otros sean menos inteligentes, sino que tú ya tienes la idea de en qué estás tonto, ¿no? Eso es a lo que voy. Arquitecta Fátima, si me permite un minuto. Daniel, En el ejercicio de estos 20 años como docente y de trabajar en diferentes niveles, la oportunidad en la universidad, en la maestría, en el doctorado, de tener amigos en el Perú y en diferentes países del mundo, yo lo que puedo decir a mi pregunta y a lo que usted me ha respondido, cuando identificamos jóvenes a temprana edad, canalizamos, ayudamos, conversamos con papá, con mamá, llevamos bien esas vocaciones, humildemente lo voy a decir, porque acá me acompañan 2, 3 amigos de mi trabajo, mis mejores cuadros están en Europa y están en Estados Unidos. El último de ellos postuló a una beca al Instituto Politécnico de París en paralelo a una beca en una universidad canadiense y ya lo logró. A ese niño yo lo conocí a los 10, 11, 12 años. Eso es cuán importante las orientaciones vocacionales que identifiquemos desde muy temprana edad
con papá, con mamá, con la familia, con los amigos, y canalizar y darle las condiciones. Ningún peruano, ningún mexicano es menos que ningún ciudadano del mundo. No, para Eso nada. debe quedar claro, 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 claro. Si tú le das condiciones, le das la infraestructura, le das el equipamiento, le das hábitos de estudio, hábitos de vida, y por sobre todo, que valoren a su país, su identidad, su nación, sus principios, qué son, a dónde se proyectan, a dónde ser. Eso, mi amiga Fátima, por favor, con el doctor Luis Ángel Ortega, en algún momento quisiéramos tener comunicación, si en el servicio de mensajería nos deja sus datos, maestro. Fátima, siempre tú, una mujer, no la conocen a Fátima, Fátima también una filósofa, una mujer compleja con las cosas que hace en la vida. Doctor, mire, estoy encantada de siempre esos halagos que usted hace y claro, me encantaría compartir con el doctor Luis a lo mejor alguna charla relacionada con alguna especialidad en la que en conjunto podamos colaborar, sobre todo porque ampliar el conocimiento para mí es básico, ¿no? Y eso es algo que comparto con el doctor Daniel, ¿no? Es algo que compartimos. Ahora, me gustaría, con relación a esto, la detección temprana de personas con esta capacidad de cuestionamiento, de pregunta, tal. Eso es algo que falla a nivel Latinoamérica, ¿no? Quizá a lo mejor no hay un enfoque en orientar precisamente a esto. O sea, es que justo, ¿no? Yo coincido, yo creo que los genios están en todos lados, pero hay genios que mueren sin saberlo, ¿no? Hay genios que no saben que lo son, porque esta barrera, ahí viene esto, ¿no? O sea, si estás trabajando y lo haces mal, pues no trabajes. O sea, esto es lo que viene con el tema de, por ejemplo, ayer las personas que estaban haciendo la manifestación eran maestros, ¿no? Ahora, justo es esto, ¿no? A ver, que a lo mejor, pues porque no tengo una paga ejemplar, es que a veces ser maestro es una vocación. Entonces, de eso es a lo que voy, justo. Si a lo mejor tú estás en un aula, tienes una paga buena, mala, como sea, y tú no estás orientado a verdaderamente formar a los chicos, pues nulamente, ¿no? O sea, y esto justo hace esta división en donde la educación que se paga tiene una orientación diferente a la orientación que es pública, ¿no? Pero esto no quiere decir que la capacidad de un ser humano o de un chiquito sea diferente a la de otras personas, ¿no? Simple y sencillamente hay personas que desde muy pequeños saben que se cuestionan cosas o entienden o visualizan diferente. Y esto es algo que le falta mucho a la TAM, el hecho de poder canalizar a las personas que tienen esta orientación sí, porque les vuelvo a repetir, o sea, no es nada más trabajar por trabajar, ¿no? Si vas a trabajar, hazlo bien, si no, mejor, no tiene sentido, ¿no? Si yo voy a hacer una obra pública y encima de todo la hago mal y esa obra pública es para añísimo, pues, trabajé sí, pero ¿en qué colaboré? Pues en nada, ¿no? O sea, eso ya se cayó y ya valió, ¿no? Entonces, eso es justo, ¿no? O sea, el hecho de, cuando decimos que la solución es trabajar sí, pero trabajar bien también. Y bueno, ya no nos vamos a tratar en esto porque esto ya se fue otro tema bien dispar. No, creo que sí introdujo el doctor Daniel un temazo que es... mis datos están aquí, si los quieren escanear, aquí está la orden en LinkedIn. Doctor Daniel, es un tema que da para una plática completa, la transformación de los sistemas educativos latinoamericanos. Yo nada más quiero aportar, retomando lo que comentó Fátima, mencionó una plática, un término que hace mucho sentido, la democratización. Bueno, tenemos la transformación que implica la inteligencia artificial. Yo no me explico por qué estamos generando, y no me excluyo acá en México, maestría en inteligencia artificial, doctorado en... Caramba, es una herramienta que hay que introducirla a nivel primario en toda la formación de los estudiantes, porque es una herramienta que les sirve a los doctores, a los licenciados, a los ingenieros, a los arquitectos, a los médicos, a todos. Entonces, ¿cómo es posible, nuevamente, como bien apuntabas, Daniel, llevarlo hasta el nivel superior cuando debe ser una herramienta básica, como son las habilidades interpersonales, como es la habilidad de trabajar en equipo, como es la resolución de problemas? El uso de la tecnología apropiadamente, porque bueno, hay claros y oscuros en el uso de cualquier herramienta, debe de ser desde niveles básicos, si queremos realmente transformar o detonar o democratizar
y ya ni siquiera depender tanto del guía, del maestro, sino con un uso apropiado de estas tecnologías, cualquiera de nuestros talentos, aunque estén escondidos, como decía Fátima, genios que mueren sin saber que lo son, podrían acceder a desarrollar sus habilidades, sus power skills, para poder transformarse y autoconstruirse, y en el camino, pues, autoconstruir a su núcleo familiar, salir de situaciones de pobreza y transformar las naciones. Pero nos da para otro, para toda una sesión de esos temas. Sí, por supuesto, o sea, claro, es un tema muy extenso. Y con relación a concluir el tema, que no quiero que se quede abierto eh, del por qué a lo mejor en este momento no estamos utilizando software libre relacionado con cuestiones en el software especializado en BIM, como lo es Revit o como lo es se me olvidó ahorita el nombre, perdón, como lo es Revit, lo voy a dejar en eso, o es que tienen precisamente un dueño. Tienen un dueño, ¿no? Y en en este momento, pues no es viable para ellos, ¿no? O sea, el abrirlo, ¿no? Entra ya y hay un tema, ¿no? Obviamente hay gente que se dedica a desarrollar ese programa, pero la gente se va por la cuestión comercial. Claro que por supuesto que podrían utilizar Linux, o claro que por supuesto que podrían utilizar cualquier software que te permitiera al final del día poder hacer modificaciones, meterte a las APIs, ver cómo pues hacerlo más eficiente, ¿no? Pero justo como es este BIM, este boom, el BIM, al final del día lo que se espera es obtener una ganancia de eso. Entonces, más bien aquí entra este fundamento con el que se hizo el software libre, ¿no? Que es estas personas, obviamente que tienen un poder adquisitivo, claro, como es Jérôme Lanier, que es uno de los representantes en ese rollo, ¿no? Y aparte, pues sí, ¿no? Al final del día, gente con ese poder adquisitivo que ha estado en universidades del MIT, en un montón de universidades de todo el mundo para esto, y después bajar eso a, pues, obviamente a las personas que no tenemos esos recursos, ¿no? Bueno, ya se extendió esto muchísimo. Yo me encantaría poder concluir esta parte relacionada con esta, menos que alguien tenga alguna otra pregunta relacionada con el servicio de Matterport y demás. Por favor, de los que nos acompañan, si desean formular alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta, desde ya nomás decirles que suscríbanse al canal del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Nosotros tenemos la capacidad de tener una apertura no solamente para peruanos, sino para los ciudadanos digitales, ciudadanos de cualquier parte del mundo. Fátima Barrera, con nosotros en el instituto desde el año 2023-2024 al día de hoy, ella tiene un trabajo maravilloso, síganla, sus trabajitos, ella también tiene si nos puede compartir sus redes sociales, arquitecta, por favor, en el servicio de chat en estos momentos, ella tiene un trabajo muy, muy maravilloso y nosotros damos apertura, así como le estoy diciendo al doctor Luis Ángel Ortega, vamos a tener una comunicación y, ¿por qué no, una reunión para coordinar en la medida que nuestros países hermanos de esta parte del mundo puedan crecer, podamos dar a conocer ese trabajo maravilloso que realizan profesionales mexicanos? Por favor, bienvenido, ¿no? Ahí está compartiéndonos la arquitecta Zulika Lin, en donde ustedes también la pueden ubicar, todo ese Esperen un trabajo que se segundo. viene haciendo. Esto es lo que quería mostrarles. Tengo que cerrar porque me están esperando en otra reunión. Un cliente ya me está hablando. Pero para no dejarlos con esta parte, por favor, si ustedes tienen alguna duda relacionada con estos temas, quieren plantear colaboraciones a partir de cuestiones entre empresas, para mí está genial. O si quieren saber algo, con muchísimo gusto pueden hacerlo. Esta es mi red social laboral, donde ustedes van a poder saber acerca de mí y en relación a lo que hago, cuáles son mis intereses,
Y en fin, incluso van a poder ver un apartado de mi propia empresa, Resolution. Pueden contactarme a través de LinkedIn. El link es, bueno, lo vamos a poner justo en el video cuando salga. Abajito van a estar todas mis redes sociales, pero si me buscan como Fátima Barrera, les va a aparecer precisamente pues mi perfil profesional en LinkedIn, y con muchísimo gusto pues yo puedo pues hacer cualquier puntualización relacionada con el tema. Lamento mucho ya no poderles haber presentado otro, pero creo que dije lo más importante. Lo que pasa es que justo no planeé que el tema se extendiera demasiado, pero creo que dijimos cosas muy importantes y podemos concluir lo importante que es precisamente la tecnología vinculada con nuestras profesiones. Entonces, pues nada, doctor, compañeros que hoy nos acompañaron, yo estoy muy agradecida, de verdad, doctor Luis, encantada de colaborar en una próxima charla. Ya tenemos ahí su dato, yo le voy a pedir al doctor que nos contacte y nos ponemos de acuerdo a ver en qué podemos ahí desarrollar para el Instituto Peruano. Para el doctor Luis Ángel Ortega, le acabo de escribir mi número de celular, por favor, ahí, el número de celular y WhatsApp, y con el que estamos en todas las redes sociales. Arquitecta Fátima Barrera, sabemos de la calidad de su trabajo, pero también usted tiene otros compromisos profesionales. Sí. Vamos Sí, a dar por clausurado este tercer ciclo año 2025 de este 20º Seminario Internacional, que tuvo como título Construcción Digital, como el escaneo 3D se está cambiando la forma en que entendemos los espacios. La misma que estuvo a cargo de la maestra arquitecta Fátima Barrera, para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores extranjeros. Es siempre un altísimo honor contar con su participación, maestra, usted de la casa. Muchas gracias a ese trabajo maravilloso que usted viene realizando. En horas posteriores, este video va a estar en nuestro canal del instituto y en todas nuestras redes sociales. Mucho gusto conocerle, doctor Luis Ángel Ortega. A todos los que nos han acompañado, suscríbanse al mes. Nosotros tenemos 20 proyectos de inteligencia artificial. Estamos a un mes de cumplir 3 años al aire y nuestro trabajo es totalmente gratuito. Un abrazo muy fuerte, arquitecta Fátima Barrera. Para todos, Gino, Luis, Liliana, Leo, Christopher, muchas gracias de corazón. Abel, a todos. Bye. Gracias por la difusión de estos espacios, Daniel, y gracias, arquitecta, por lo que nos compartiste. Por favor, maestro Luis Ángel Ortega, tenemos que tener una reunión y queremos conocerle a usted por ese trabajo maravilloso que vienes haciendo en nuestro hermano país de México. Hasta luego. Gracias, arquitecta. Gracias, doctor Daniel, y a todos los que estuvieron presentes también.